Hoy es lunes 16 de enero, Felipe, y está pasando esta mañana una cosa curiosa en los peajes de Colombia. Subieron los peajes. A pesar del ¿A pesar de los anuncios? No, el ministro de Transporte había hecho el anuncio aquí, Felipe, pero no salió el decreto todavía desde la Casa de Nariño. Entonces, esta mañana, a pesar del muy importante anuncio, subieron las tarifas de los peajes al mismo nivel de la inflación. Porque esos peajes, recuerden ustedes, están indexados. Son casi 150 peajes en todo Colombia. 13%. Es que los contratos de concesión tienen una cláusula que señala que debe aumentar el precio de los peajes a más tardar el 16 de enero de cada año. O sea, hoy. Y si no hay un decreto en sentido contrario, pues tienen que hacer cumplir la norma los concesionarios. Y los concesionarios subieron porque ellos felices. Porque no, pues es lo que dicen los contratos y es lo que dice la ley. Suben al valor de la inflación. Pero, repito, Felipe, esta es increíble. O sea, el ministro hizo el anuncio, pero anuncio que viene sin decreto, sin nada. Hay un borrador por ahí y tal, pero no lo firmaron. Hay borrador, pero pues el borrador, Felipe, eso es como... No sirve. Pues como nada. No está firmado. No lo han firmado. Hasta que no se firme y no se publique, noticia urgente. Leonardo Sierra. Néstor, muy buenos días. Pues lo que nos acaban de confirmar fuentes del Gobierno Nacional, que desde anoche estaba en trámite precisamente este decreto y que se espera que quede firmado hoy. Recordemos que el ministro de Transporte aquí en exclusivo le dijo a Mañanas Blue que el precio de los peajes, el incremento quedaba congelado para los del Invías y para los de la ENMI, menos los que obviamente operan los departamentales, las gobernaciones del país. También hay que decir, Néstor, que nos acaban de confirmar de algunos peajes que se incrementaron su precio, la perimetral de Oriente Bogotá, las rutas del Valle, la ruta del Mar y también el peaje del Cisga. Hay un promedio entre 9.500 y 12.000, incluso de 14.000 pesos que se incrementaron. Por ejemplo, el de la Tebaida pasó de 13.500 a 15.200 pesos. Así que nos confirma del Gobierno Nacional que se espera que hoy quede firmado ese decreto. ¿Qué pasa si queda firmado ese decreto? Lo que nos explican algunas concesiones, que ahora es el Gobierno Nacional el que tiene que dar el lineamiento para saber cómo van a hacer ese reversazo y cómo volver a las tarifas anteriores. Recordemos que subió un 13.12%, está indexado precisamente al IPC del año pasado, del año 2022. Así que se espera que durante la mañana quede firmado este decreto. Los peajes, Néstor, subieron este lunes 16 de enero a partir de la medianoche. Durante el fin de semana, lo que hacían las concesiones era informar a las personas que pasaban a través de esos peajes. Leonardo, pero si sabían que el decreto era la única manera de frenar el aumento del peaje, ¿por qué no firmaron el decreto ayer domingo? Pues lo que nos informan y lo que pudimos hablar con algunas fuentes precisamente del Gobierno Nacional es que durante el fin de semana estaban trabajando en ese decreto. Anoche ya estaba listo, anoche, Néstor, domingo, a tan solo unas 4 o 3 horas de entrar en vigencia los nuevos precios de las tarifas de los peajes de la ANI y del Invías. Así que se espera que durante la mañana de hoy quede firmado ese decreto. Pero insistimos, Néstor, ahora es cómo hacer esos lineamientos, qué le van a decir a las concesiones para que tengan ese reversazo y vuelvan con las tarifas del año pasado. Es que había dicho el ministro de Transporte, Felipe, acuérdese de la frase, que era una decisión del presidente Gustavo Petro. Pero por supuesto la pregunta es si el presidente lo quiere, si ya tienen listo el decreto, ¿por qué no firmaron el decreto a tiempo? Porque no hay posibilidades jurídicas. Claro, Héctor, ¿no? Claro, Néstor, es por eso. Porque una cosa es decir, y aquí lo comentamos, y otra cosa es irse a hacer el decreto. Entonces uno llama al abogado y le dice, bueno, vamos a congelar el precio de los peajes. Y ese pobre abogado empieza a romperse la cabeza a ver cómo suspende una ley que ordena esos incrementos, y obviamente eso no se puede hacer por decreto. ¿Cómo hace para que eventualmente un decreto tenga impacto en unas obligaciones, pero además tenga en unas obligaciones contractuales? Entonces, ¿cómo hacemos para que una decisión unilateral de una de las partes de un contrato, que es el gobierno, le cambie las condiciones económicas a la otra? Y entonces, pues en eso debe estar el pobre abogado, están metidos por usar esa expresión, en camisa de 11 varas. Yo sí creo que porque no esto hay, es una las medio dificultades improvisación. jurídicas Es decir, son muy grandes. Pueden querer lo que quieran en el gobierno para que no suba la inflación, muy bien intencionado. Pero cambiar ahora no creo que decreto, salga hoy tampoco el decreto, Néstor, y unos contratos por una va a ser razón. muy difícil.
los decretos, los borradores de los decretos hay que publicarlos, ¿no? Hay una norma que obliga a que cuando se va a expedir un acto administrativo se publique previamente para que la gente pueda comentar. Y hasta donde yo sé, yo no sé si estoy mal informado, pero hasta donde yo sé, esa fase del proceso tampoco se ha cumplido. Entonces, si acaso hoy podríamos tener un borrador de decreto que comentamos todos y que después eventualmente Héctor, dictaría el presidente. El fin de semana tuvimos un borrador de decreto aquí en Blue Radio, en donde lo que hace el Ministerio de Hacienda y también el Ministerio de Transporte es decir que si con ocasión de lo dispuesto, es decir, con la suspensión de los aumentos, se materializa algún riesgo o obligación a cargo del INVIAS o de la ANI, deberán aplicarse, si los hay, los mecanismos pactados en los correspondientes contratos para su reconocimiento. Imagínese. Y apelan a una figura que yo no conocía, debo admitirlo, Néstor, y es que dicen que toda la plata que se necesite para tapar ese hueco que queda debe provenir de la subcuenta infraestructura del Fondo de Contingencias de Entidades Estatales. No tenía yo conocimiento de ese fondo, pero es lo que plantea el borrador que conocimos. Pero mire cómo es la diferencia, Héctor, perdóneme. La diferencia es que el ministro dijo aquí el viernes que la plata que no se recogía por peajes iba a salir de la valorización de los predios que están a los lados de las carreteras. Que eso sí es imposible. Eso sí es imposible por lo que yo señalé, que es que para que una vía se financie por valorización, es una fuente posible, tiene que decidirse antes de iniciar la obra, porque se necesita poder saber cuánto le van a cobrar al propietario de cada previo que se beneficia con valorización. Pero claro, aquí estamos hablando de 500.000 millones de pesos, como nos dijo Aurelio hace un par de días. Realmente yo creo que están otra vez en un problema que, por lo que oigo que dice Ricardo, va a generar innumerables pleitos, ¿no? O sea, cada contrato de concesión va a generar un problema. Claro. Es que cuando usted dice que el gobierno no sube los peajes y nosotros aplaudimos a Aurelio, los que quedan preocupados son los señores de las concesiones, los señores de la infraestructura que dejan de recibir esa plata. Esos 500.000 millones de pesos tienen destinatario, ¿no? Ni tan preocupados, porque estos concesionarios, SACIR, por ejemplo, tiene 5 concesiones, el Grupo Aval tiene 6, los Solarte se dieron unas pero quedan con otras, pues ni tan preocupados porque tienen los contratos, preocupados porque tienen que conseguir abogado que les arme el pleito. Pero hablando de abogados, precisamente, Héctor, al rompecabezas del abogado que está haciendo el decreto, súmele un parágrafo que diría: como subsidiario del no pago, se decretará un derrame de valorización en cada una de las 30 y pico de concesiones de la ANI. Imagínese usted, pues, el parágrafo que va a llevar ese decreto. Pero, Néstor, yo leí en el periódico Portafolio el día sábado, en la edición que hacen esa electrónica el fin de semana, que en la adición presupuestal venida de la reforma tributaria que se va a hacer en febrero o marzo en el Congreso, va a ir incluido esa plata, esos 500, 600.000 millones de pesos de los peajes. O sea que reforma tributaria ya remata valorización, según el anuncio de Portafolio, para cubrir ese faltante de los peajes en los contratos.